Muy bien, Carlos. A continuación, tenemos, de acuerdo al programa, la participación del señor candidato George Forsyth Sommer. Excelente. Bueno, entonces comencemos con este tema tan interesante, tan importante para todo el país, que definitivamente es cuestión de orgullo de todos los peruanos cuando nos hablan del turismo, que es una actividad fundamental para el desarrollo económico del Perú. Pero siendo una actividad tan importante, pero como les comentaba, es uno de los centros principales del orgullo, de qué es lo que nos hace orgullosos en el Perú. Siempre vamos a hablar del turismo, ¿verdad? Nuestra cultura ancestral, pero realmente ¿cuánto refleja esto en nuestro PBI? Es el 4%. Entonces, ¿realmente toda nuestra cultura vale 4% nomás de nuestro PBI? Pues por supuesto que no. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que esto no es simplemente un problema de la pandemia, ¿no? Que ahora en pandemia, ¿qué vamos a hacer? Nuestro turismo está en crisis hace muchísimos años. Estamos convencidos que nuestra cultura y todo nuestro legado no vale 4%, debe ser mínimo el 10%, y esto lo tenemos que lograr de forma rápida, porque ese es el promedio de los demás países. Y con todo respeto a nuestros países hermanos, que tienen sus cosas también, países muy lindos, pero disculpen, con el Perú no tienen nada a comparación de nosotros. Nosotros tenemos tanto, pero realmente parece que nuestra cultura no vale porque los gobiernos, la mismocracia que ha estado durante años, realmente no le ha sacado el provecho a nuestra cultura. Y es algo sumamente triste ver que como los demás países en el 2019 han duplicado, han tenido muchos más turistas que nosotros. Nosotros hemos generado 4.5 de turistas han venido en el país, y países cercanos muchísimo más que nosotros, y eso es algo que es totalmente inaceptable. Obviamente teniendo una de las 5, estamos entre las maravillas del mundo en el top, en esta jerarquía de nivel 5 de atractivos. Está Machu Picchu, comparado con el Coliseo Romano, la Torre Eiffel, pero realmente no le estamos sacando provecho. Y eso es realmente triste, vuelvo a decirlo, nos tiene que doler a todos nosotros como peruanos, porque nuestra cultura vale muchísimo más que solamente un 4%. Por eso es que nosotros nos vamos a concentrar justamente en eso, en elevar la contribución del turismo a un 10%, mínimo a un 10%, porque tenemos que llegar a niveles mucho más altos. Como les comentaba, países cercanos tienen ese promedio y no tienen lo que tiene el Perú. Y por otro lado, queremos duplicar el número de visitantes al país, generando unos 9 millones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Justamente ahí está lo importante, para no entrar solamente en palabras. Y como ya saben, nuestra campaña es menos floro y más acción. Ahora, necesitamos primero hablar de un rescate. Estamos en una crisis, el turismo está en una crisis severa y tenemos que tomar acciones de forma inmediata. Por supuesto que tenemos que inyectarle recursos, eso es fundamental, porque, por ejemplo, he estado en Ollantaytambo y vemos cómo los artesanos están sumamente golpeados, están al punto de la desesperación, en el llanto. ¿Por qué? Porque no recibieron el Reactiva, no lo recibieron. Y en cambio, lo que sí han recibido son préstamos abusivos de los bancos, han recibido a unas tasas altísimas, ya entrando al segundo préstamo, y ya no tienen cómo pagarlo porque esta nueva cuarentena los ha vuelto a hacer caer en una crisis económica y no tienen cómo sustentar estos pagos. Por eso es que el Estado debió, y lo conozco bastante bien este problema del Reactiva, porque en La Victoria hicimos 2 ferias para el Reactiva. ¿Y por qué? Porque no les llega a nadie. Hicimos la primera, y no le llegó a los empresarios de Gamarra, a los emprendedores que están luchando a salir adelante. Por eso hicimos una segunda y no les llegó. ¿Por qué? Por los requisitos del Estado. El Estado tiene unos requisitos sumamente altos que no los cumplen. Y si hablamos de un país que el 80% es informal, entonces definitivamente es el sector a quien debemos apoyar. Ninguno de los informales, o sea, ese 80%, ha podido acceder al Reactiva. Entonces ya vemos cómo las normas están de espalda a toda la población. Tenemos que darle los recursos para que puedan subsistir y obviamente reactivar el turismo, porque no se trata de darle recursos y después no los van a poder
pagar. Obviamente tenemos que ampliar el periodo de gracia, que es fundamental, porque vuelvo a decirlo, no hay no está abierto, no hay una reactivación. Entonces, ¿cómo van a pagar los créditos que se les están dando si es que no está reactivada la industria? Algo importantísimo que queremos hacer es una ley del turismo. Así como, ¿verdad?, la ley agraria llegó a un crecimiento exponencial de las exportaciones, en todos los ingresos y en la forma en que se trabajó la agricultura, ¿por qué no en el turismo? Debemos tomar medidas que han funcionado para ciertos sectores y aplicarlo también en el turismo. Vuelvo a decirlo, si queremos aumentar del 4 al 10, pues eso no se va a hacer con palabras, tiene que haber una ley, y esa es la ley del turismo, donde tenemos que reducir el impuesto de la renta, tal cual se hicieron en otro tipo de leyes que ha permitido el crecimiento de ese sector. Bajarlo por lo menos a un 15% durante estos 5 años que van a ser muy difíciles. Y tenemos que también exonerar del IGB, por ejemplo, a los viajes internacionales, a todos los vuelos internacionales, también a los vuelos locales, porque ahorita vamos a entrar en ese detalle. Necesitamos activar el turismo, también el interno, para poder sostenerlo, pero en todo relacionado a la industria del turismo, tienen que haber exoneraciones ahora del IGB, porque esas empresas se están muriendo, no están ni siquiera operando, y el Estado tiene que darles el aval para, primero, no generar mayor desempleo y que tengan las facilidades de salir adelante luego de que se reactiven. Tenemos que incentivar el turismo interno, esto es importantísimo, ¿no? Lo que resulta difícil de comprender es cómo han cerrado los centros arqueológicos. Han cerrado los centros arqueológicos en todo el Perú, más allá de que hay regiones que no tienen una cuarentena estricta. Entonces, es muy, muy difícil de entender, y acá les consulto o les pido que cada uno haga un análisis. ¿Cómo es que un parque que es gigantesco no puede funcionar, donde los guías turísticos viven de ello, las empresas de transporte, los hoteles, los hostales, los artesanos, los que venden los productos, todos viven en torno de un parque arqueológico, y eso está cerrado? Pero los centros comerciales sí están abiertos en esas regiones. Es algo que definitivamente no podemos entender. Por eso es que nosotros pedimos que se abran de forma inmediata los centros arqueológicos, e incluso que el ingreso sea gratuito para todos los peruanos, por lo menos hasta diciembre del 2022, debe ser gratuito. Nosotros queremos que sea 2 años gratuitos para incentivar justamente el turismo interno, que es tan importante. Queremos reducir también el IGB, exonerar en algunos casos el IGB en las industrias que están relacionadas al turismo. Los pasajes son vitales, los pasajes. Tiene que haber una reducción del IGB para que los peruanos podamos tener ese incentivo y viajar por todo el país. Ahora, tenemos a Machu Picchu, ¿no? Como todos sabemos, la importancia del Machu Picchu. ¿Y cómo es posible que solo recibe 2.244 visitantes al día? Ahora, el Coliseo Romano recibe más de 20.000 personas al día. Hasta el propio Larcomar recibe más de 20.000 personas al día. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar estas mejoras de forma inmediata que necesita Machu Picchu para poder generar, ¿no?, la posibilidad de que vayan esta nueva cantidad de visitantes. Queremos que crezca muchísimo, pero obviamente cuidando nuestro patrimonio, que es Machu Picchu, pero dándole también la infraestructura que va a generar mayor empleo. Necesitamos las facilidades de llegar a Machu Picchu, porque obviamente necesitamos mayor capacidad de trenes, necesitamos la ciclovía de Ollantaytambo a Machu Picchu, que sería bastante importante para poder aumentar justamente esa capacidad de Machu Picchu. No solamente se trata de que ahí entren más turistas, sino cómo los vamos a llevar ahí y cómo todo ese camino también va a generar recursos o movimiento de la economía para todo ese sector. Un sector sumamente importante y que ha sido severamente golpeado es justamente la gastronomía. La gastronomía ha sido severamente golpeada. Ahora, nosotros siempre hemos sido orgullosos porque es parte de nuestra herencia, la cultura, porque nuestra gastronomía se fusionó de tantas culturas que hemos tenido, y vuelvo a decirlo, es parte de nuestro orgullo, y estamos perdiendo el primer puesto de destino gastronómico. Nos está ganando ahora Bogotá, Colombia.
Y vuelvo a decirlo, los que han tenido la oportunidad de estar allá, créeme que la comida no se puede equiparar. Entonces nosotros mismos, el Estado nos está poniendo trabas para el progreso, pero más allá está generando despidos masivos, está generando un golpe severo a la economía. Nosotros pedimos la apertura de los restaurantes de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado, no hay prueba de que los restaurantes se estén contagiando, ni siquiera en el exterior, en la FDA. No hay ninguna prueba de que los restaurantes estén contagiando. Pero lo que sí hay prueba es de que hay despidos masivos, que se está hundiendo una industria fundamental para todo el país, como nuestra gastronomía. Ahora, ya van cerrando 70.000 restaurantes. Van a cerrar ahora en unos cuantos meses 30.000 más. Van a haber 100.000 restaurantes clausurados. ¿Y cómo vamos a atender luego la demanda gastronómica con la llegada de los visitantes? Tenemos que hoy también darle justamente el impulso económico a los restauranteros. Tenemos que darle el Reactiva, pero que realmente el Reactiva les llegue y con facilidad de pago, porque obviamente nuevamente está cerrado ese giro, por ende no hay cómo sacar recursos para pagar el Reactiva que quizás a algunos cuantos le dieron, porque definitivamente no se les dio a los que más necesitaban. Ahora, esas son medidas que debemos tomar de forma inmediata, pero en general debemos generar un mayor turismo, vuelvo a decirlo. Ahora lo que ha hecho la pandemia, como en tantos sectores, nos ha desnudado. Acá nos ha desnudado cuál es nuestra realidad en el turismo, y que nuestra realidad es el 4% cuando todos están en 10%. Entonces, ¿qué es lo que realmente se va a hacer? Como ya les comenté, la ley del turismo, que es fundamental. Pero, uno, tenemos que luchar por una mejor seguridad. Nadie quiere venir a un país inseguro, que varias veces en Estados Unidos han hecho recomendaciones de quizás no viajar por problemas internos que podamos estar teniendo. Entonces necesitamos, obviamente, ciudades seguras. ¿Cómo? Obviamente con una Policía Nacional, que son los encargados de la seguridad. Por eso es que criticamos y rechazamos tajantemente lo que ha hecho este gobierno con la Policía Nacional, humillándola de esa manera. Necesitamos una policía empoderada, una policía con la logística, con el equipamiento para poder realizar su trabajo como corresponde. Necesitamos una policía también amigable, con las capacidades que hay una policía de verdad designada para los turistas, pero no solamente hablar en inglés, también tener los conocimientos de la ubicación donde está, los temas arqueológicos, pero el acompañamiento ante alguna denuncia del turista, que obviamente va a mejorar la percepción también para el exterior. Necesitamos trabajar con tecnología. Obviamente esto es una charla para seguridad, pero la tecnología en todos los puertos, en todos los terminales terrestres, en todos los mercados, centros comerciales, en todos los grifos, en todos los centros arqueológicos, en todos estos clústeres industriales como Gamarra, con reconocimiento facial, es económico. No se nos escaparía un solo delincuente y aumentaría la percepción de seguridad, lo cual impulsaría obviamente, digamos, la llegada de muchísimos más turistas. Tenemos muy claro de que la bioseguridad es fundamental, respetando todos los protocolos. Recordemos que estamos en una pandemia que aún va a continuar. Incidimos, y es para otra charla también, la vacunación, porque sin vacunación no vamos a poder lograr estos objetivos. Es importantísimo recuperar el daño que ha hecho los últimos gobiernos en este manejo de crisis, donde somos reconocidos a nivel mundial por tener el peor manejo en torno a salud y lo peor en economía. Si realmente queremos atraer turistas, debemos cambiar eso de forma inmediata y que sepan que el Perú es seguro y acá van a estar cuidados. Nadie va a venir acá al Perú a contagiarse. En torno a la infraestructura, que es fundamental. Obviamente, pues sin los aeropuertos, sin las carreteras, ¿cómo van a llegar a estas personas? ¿Cómo es que van a llegar los turistas? Por ejemplo, chincheros, ¿no? Algo importantísimo para la economía de todo el sur del país, trabado por la corrupción, por la ineficiencia del Estado. Por eso es que nosotros proponemos una constitución anticorrupción, pero vuelvo a decirlo, son para otras charlas, pero debemos incidir en la infraestructura. Chincheros es un proyecto fundamental, por ejemplo, que generaría, va a dinamizar toda la economía del Cusco y todo el sur del Perú. Y obviamente los propios agricultores de la zona están desesperados que al fin se dé este proyecto.
porque ellos saben que donde están sus chacras van a poder hacer hoteles, van a poder hacer restaurantes campestres, y ellos también tienen el derecho de salir adelante. Por eso es que también proponemos una nueva ley de contratación del Estado para que los proyectos no se traben, porque al final se trata de satisfacer una necesidad, y eso es lo que no se viene cumpliendo, y vemos una infinidad de proyectos trabados. Las carreteras fundamentales para conectar, porque tenemos un país realmente maravilloso, que lo podemos disfrutar en carreteras seguras, no con trochas como lo que vemos actualmente, que nuevamente por la corrupción no salen adelante. Ahí está el aeropuerto, la ampliación del terminal de Jorge Chávez, que no se da, teleféricos, que son tan importantes, que miren cómo Cuelap, a pesar de que aún falta mucho por mejorar en Cuelap, he tenido la oportunidad de ir, es realmente maravilloso, pero podríamos potenciarlo muchísimo más. Pero gracias a un teleférico se ha disparado. Personalmente he estado en Choquequirao, ha tardado 3 días llegar ahí, y obviamente tengo la juventud y la fuerza de llegar, pero ya personas con un poco más de edad no van a poder disfrutar de Choquequirao. ¿Cómo no vamos a tener los teleféricos para todos esos monumentos realmente impresionantes que no estamos poniendo en valor? Por eso es que nos tiene que doler a todos los peruanos cuando dicen que nuestro PIB en el turismo es el 4%, porque no han hecho nada nuestras autoridades para revertir eso. Ahora, tenemos que hacer campañas. Por supuesto, nadie viene a lo que no conoce o lo que no se promociona. Necesitamos campañas internacionales en los eventos más importantes. Ahora, saquen su cuenta nomás, 6 puntos del PBI, lo que podríamos crecer. Entonces, ¿cómo no se va a invertir en el turismo? Se tiene que invertir porque es sumamente rentable. Los demás países lo han demostrado. Y vuelvo a decirlo, no tienen lo que tenemos nosotros. Entonces tenemos que hacer campañas internacionales, pero ahí están también nuestras embajadas. Nuestras embajadas no están simplemente para hacer cócteles, sino están para impulsar el país en todo sentido. Obviamente el turismo, tienen que ser los representantes, impulsar el turismo en todas las ferias, en todas las convenciones tienen que estar las embajadas. Obviamente también tienen que ser nuestros socios comerciales, para eso están nuestras embajadas, ¿no? Y no puede estar desconectado de los distintos ministerios. Relaciones Exteriores tiene que estar conectado a los ministerios como Comercio Exterior, porque justamente son nuestras vitrinas al mundo y tienen que estar ahí para promocionar a todo el país. Hemos dicho que para atraer más turistas también vamos a disminuir el costo de los vuelos con exoneración del IGB para tener turistas del exterior. Tenemos que captar más aerolíneas, importantísimo. ¿Por qué? A mayor competencia, menos el costo, va a ser más barato para todos poder venir. Pero otro tema importante, ellos van a promocionar justamente el destino, van a promocionar el Perú, porque obviamente ellos se dedican a vender y quieren vender sus vuelos, sus tramos, y por ello ellos mismos, las aerolíneas, van a promocionar los destinos y por ende todas las agencias de turismo a nivel mundial. Por eso es importante captar más aerolíneas. Y definir, creo que sería bastante importante, nuevos nichos. Nuestra Amazonía tiene un turismo vivencial precioso, hermoso, muy poco difundido. Por eso también los aeropuertos internacionales, también en el norte, en la costa, tenemos unas playas maravillosas. Nada que envidiarle a otros países, donde podíamos tener también un puerto para que lleguen los cruceros. Por eso es tan importante la infraestructura. Imagínense que lleguen los cruceros, lo que vamos a desarrollar en hotelería, lo que vamos a desarrollar en gastronomía, en artesanía. Vamos a impulsar todo el norte del Perú. Por eso es que tenemos que tomar con seriedad el Ministerio de Infraestructura, que va a permitir llevar todo esto a cabo. Y en general es importantísimo entender cuál es la demanda de empleos del turismo. ¿Por qué? Porque necesitamos tenerlos a los trabajadores capacitados para atender a turistas extranjeros y turistas que muchas veces son exigentes. Por eso es que nosotros hemos propuesto ya nuestro programa Chamba Perú, donde le vamos a brindar capacitación técnica en los oficios como a los cocineros, azafatas, barman, atención al cliente, en inglés, y ustedes saben los números mejor que yo. Ahorita, el 94% de los empleos del sector son justamente esos.
Entonces, ahí es donde con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo, con los programas de Perú Chamba, vamos a hacer un trabajo impecable para capacitar a todos los trabajadores de la industria y atender de forma correcta y que se vayan con una imagen excelente del Perú y así lo van a recomendar y vamos a poder aumentar el turismo en el país. Para lograr todo lo que he estado exponiendo ahora, necesitamos el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial. ¿Por qué? Porque en el Perú todo se ha hecho a la champa y esa es la verdad. Es un barco a la deriva. Por eso necesitamos este Ministerio de Planeamiento que vea realmente un plan integral y articule todos nuestros lugares turísticos con la infraestructura, con las carreteras, con los puertos, con el marketing internacional, pero eso es lo que se hace con planificación y por eso creemos que es lo más importante. Eso es lo que les tengo que comentar por ahora. Muchísimas gracias. George, gracias por la dinámica. Has hecho tu trabajo, nos has hablado de una ciclovía para ir de Ollantaytambo a Machu Picchu, otra alternativa de acceso, tener una política importante para el turismo interno, para que los peruanos puedan acceder a los parques, museos y parques arqueológicos y parques naturales sin costo. También has hablado de exoneración de IGB a los boletos aéreos y, muy importante, el tema de la seguridad. Hay un tema que es muy importante para nosotros, ¿no? Si tienes que entrar el día 1 de agosto y tienes que dictar 2 normas para la reactivación del turismo interno, ¿cuáles serían estas normas que puedan inmediatamente tratar de ponerse en forma activa y poder dinamizar el turismo interno, que lo tenemos muy mal? En el mundo es prácticamente por cada turista extranjero deben haber 5 nacionales que viajen al interior del país. En el caso peruano, por cada turista extranjero no llegamos a 2, 1.70. Entonces, es muy importante el tema de exoneraciones, pero ¿cómo le inyectarías dinero si hoy día la gente no tiene, la pandemia ha quebrado la mitad de la gente? ¿Cómo podrías impulsar el turismo interno? ¿Con qué medidas económicas? Ok, a ver, algo que también se me pasó, porque la verdad que tantas cosas en la cabeza, algo que nosotros le queremos dar también a las empresas son incentivos para que, por ejemplo, un viernes al mes sea libre, quizás lo puedan ganar otras horas en los otros días de trabajo y tengan un fin de semana largo y de esa forma puedan viajar al interior del Perú y de esa forma el Estado incentivar a esas empresas. Pero bueno, lo primero es declarar en estado de emergencia el turismo. Está en una emergencia, para mí ya viene hace rato muy golpeada, pero debemos declararlo en estado de emergencia. Y 2, tenemos que sacar la ley para el turismo, así como les expliqué, que en la agricultura se hizo un gran trabajo, fue una ley que ahora se ha mejorado en temas laborales, pero sí es importante esta ley para que realmente todo lo que he podido decir ahora realmente se lleve a cabo y baje la cantidad de las obligaciones como la renta que tienen que pagar las empresas. El IGB es fundamental exonerarlo en estos momentos, por lo menos hasta que salgamos de esta pandemia, 1 año, 1 o 2 años, y reactivar de forma inmediata los centros arqueológicos. Y fundamentalmente, principalmente, tenemos que darle dinero ahorita a las pequeñas y medianas empresas. Es para ello, pero el Reactiva Perú que realmente les llegue, porque lo hemos vivido y no les ha llegado. Y de esta forma van a poder sostenerse, aún no quebrar, para cuando ya podamos salir de esta pandemia y activar inmediatamente el turismo. En el tema de infraestructura para turismo receptivo, todo el turismo está basado en Machu Picchu. Todo es Machu Picchu, el circuito sur, y está muy bien, porque es muy importante tener un ícono consolidado que es un imán para el Perú. Pero el circuito noramazónico lo tenemos abandonado, y ahí se requieren muchas carreteras, mucha infraestructura, como has mencionado, ha sido Acuela, ya has podido ver que se ha multiplicado por 10 la cantidad de turistas con ese
con el teleférico. Eso ha sido importantísimo. Pero el teleférico funciona solamente 10 meses al año, porque no tiene la electricidad suficiente, ¿no? Hoy, o las carreteras de acceso todavía no están bien. ¿Qué harías tú para empoderar al circuito noramazónico, que es lo que nosotros promovemos, donde está el Gran Pajatén, el río Abiseo, el reino de los Chachapoyas, el Gran Zapozoa, integrarlos en naturaleza, que podría ser un circuito tan interesante, y evitar los paisajes de basura que tenemos entre Trujillo y Chiclayo? Tenemos que llevarlos en la noche a los turistas para que no vean los basurales. ¿Qué harías tú para poder desarrollar y promover el turismo interno primero y el receptivo luego para ese destino tan interesante que une desde la costa, sierra y selva? Bueno, has nombrado algo que es realmente triste, ¿no? Estas regiones hermosas del norte que andas en la carretera y lo único que es son desperdicios. Hemos tocado en varias charlas este problema, la política sobre el tratamiento de residuos sólidos en el Perú también está olvidado, pero bueno, es para otra charla, pero es sumamente interesante. Somos de la nueva generación, el cuidado del medio ambiente es fundamental. En la primera parte de la participación que me ha tocado a mí, justamente hablé de la definición de nuevos nichos turísticos, donde nombré la Amazonía. La Amazonía es importantísima para todo el Perú, no solamente en lo turístico, recursos naturales, el agua, realmente hermosa región totalmente abandonada. Y está abandonado el país entero. Esto es lo que vamos a escuchar en cada región donde vamos. Cuando yo fui alcalde de La Victoria, lo primero que me dijeron los victorianos, oye, alcalde, ayúdanos porque este distrito está abandonado. Y estamos a 8 cuadras del Congreso. Imagínense ahora las regiones. El país está abandonado. ¿Y por qué? Porque podemos hablar mil y un cosas, todas maravillosas, todas las propuestas muy lindas, pero si realmente no hay una planificación de lo que queremos en el país, nada va a salir adelante. Todos los que son empresarios, lo primero es la planificación antes de la ejecución. Entonces acá hacemos carreteras que no conectan a nada, aeropuertos que no están en las zonas que corresponden, puertos que no tienen el fondo, la capacidad que corresponde. Entonces, antes de invertir cualquier sol digamos que se debe hacer, se debe planificar y debe haber una planificación justamente para nuestra Amazonía. Está totalmente olvidada. Tenemos que darle los aeropuertos internacionales, las carreteras, la infraestructura, pero vuelvo a decirlo, esto se va a destrabar con un ministerio de planificación y el segundo, el ministerio de infraestructura, con una nueva ley de contratación del Estado, porque si no, acá vamos a sentarnos todos y les pueden pintar pajaritos, mira que vamos a hacer este aeropuerto, ¿y cómo lo vamos a hacer? La estructura del Estado actualmente no lo permite. O si no, se judicializa el tema de algún arbitraje, y como la PETAR en Cutervo, como el Hospital de Lorena en Cusco, están 10 años parados. Entonces, el Perú a veces tiene los recursos, pero no tiene las normas, las facilidades legales para ejecutar. Por eso se necesita una gran reestructuración del Estado. Es bastante complejo, pero en Victoria Nacional, en nuestro plan de gobierno, está muy detallado. En el tema laboral tenemos una problemática muy compleja. Nosotros somos como en el sector de la agricultura. Tenemos temporada alta, temporada baja. Y esto hace que Sunafil nos diga que tenemos que contratar a todas las personas por todo el año y si no, nos terminan multando. Entonces, esto genera una serie de distorsiones y muchas veces te lleva a la informalidad. ¿Qué medidas tomarías para poder luchar contra la informalidad y más bien incorporarlos al sistema formal? ¿Qué acciones concretas podrían? El 70% de nuestra actividad es turismo informal. Imagínate, si las cifras del PCR dicen que el turismo es 4%, las cifras del Consejo Mundial de Turismo dicen que somos el 8%. O sea, hay 25.000 millones de dólares entre formal e informal. Entonces, tenemos que trabajar cómo incorporar a los actores que hoy día están en la nube y hacerlos visibles. Sí, muy buena pregunta. Es algo que viene atacando al Perú hace muchísimos años, la informalidad, no solamente el turismo, pero entendemos de que hay un gran sector ahí informal. Es algo que yo he vivido en La Victoria, no me lo van a contar. Muchos
pueden hablar de la informalidad, pero nosotros hemos formalizado literalmente a más de 20.000 personas. ¿Cómo? Conociendo la calle, conociendo el sector, estando ahí donde las papas queman. Entonces, las normas que hacen en el Perú están hechas desde una oficina. Y lo peor, esas oficinas ni siquiera tienen ventana, porque ni siquiera ven lo que está pasando afuera con el que está vendiendo el sándwich en la esquina, el que está lustrando el zapato. Entonces, acá la informalidad del Perú es producto del propio Estado que impulsa a los peruanos a la informalidad, porque las normas no se adecuan a una realidad. Porque todos dicen que el peruano es informal por culturalmente, por su cultura, por su forma de ser. Discúlpeme, no hay ninguna evidencia que el peruano tenga un gen de informal. Es nuestro Estado que nos empuja a la informalidad, con normas que no van de acuerdo a la realidad. Por eso, por ejemplo, en la Rinconada, en Puno, la minería informal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Antes tenían 100.000 puestos de trabajo, ahora bajaron a 30.000, o sea, hay 70.000 personas sin trabajo, porque hace 8 años quieren impulsar una formalidad que no va de acuerdo con la realidad de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo no puedo cumplir con estos requisitos, pasemos a la informalidad, o sea, aún peor. Entonces, yo creo que cada sector y cada industria debe sacar una norma específica, pero siempre teniendo en mente el bien del trabajador, que la empresa también cumpla con todas las responsabilidades. Y algo que sucede mucho en el turismo es que los guías, los que acompañan a los turistas, a veces las empresas cobran mucho por el servicio, pero le pagan muy mal a ellos. Pero aparte, no les pagan el seguro. Entonces yo creo que mínimamente tienen que tener su seguro, ¿verdad? Pero sí hacer normas específicas por cada industria, porque cada uno tiene su complejidad. Y en el caso de, tú has hablado muy importante del tema de estrategias territoriales. Hay que saber dónde intervenir y dónde actuar, ¿no? Pero vamos un poco más allá al tema de la promoción internacional. Nosotros en el Perú tenemos la gastronomía con un abanderado muy importante. Sin embargo, no es que los turistas vengan específicamente a comer. Vienen por Machu Picchu, por las líneas de Nazca y disfrutan la gastronomía. Sin embargo, cuando hacemos las promociones en el extranjero, muchas veces no tenemos los insumos. Eso implica en tener una campaña muy estructurada para poder tener esos insumos en el mercado internacional. Y la gastronomía es importante para poder generar identidad con el país. ¿Tienes alguna propuesta para poder hacer que la gastronomía crezca como una actividad turística, así como el turismo deportivo? Nosotros creemos que tenemos unas infraestructuras que nos ha dejado Copal y que podríamos utilizarlas trayendo una cantidad de campeonatos extraordinarios a nuestro país y tendríamos el nicho de turismo deportivo también. ¿Qué piensas? Ok, bueno, me hablaste sobre la posibilidad de que los productos lleguen al exterior y crecer en el exterior nuestra gastronomía o atraer acá, en el exterior, me parece, ¿no? Sí, claro, exterior. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. En el speech o en el discurso que estuve, digamos, hace un momento que compartí con ustedes, hablé de la importancia de las embajadas, ¿no? Y por qué las embajadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar conectado. Por eso es que nuestro plan de gobierno, el comercio exterior, ya se fusiona con relaciones exteriores, porque conozco bien lo que son las embajadas y conozco también su defecto. No se olviden que mi padre es embajador y veo mucha burocracia, mucha tramitación, pero veo falta de acción. Y son las embajadas que tenemos en muchísimos países del mundo, que son nuestras vitrinas. O sea, ahí está, ya tenemos un pie adentro del otro país, pero no conversan los diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? El agricultor tiene que tener primero una política de salud alimentaria, que es el Ministerio de Salud. Tiene que hablar con el Ministerio de Producción, que le enseña cómo a producir. Tiene que hablar con el Ministerio de Comercio Exterior para poder exportar sus productos. Y ahora el Ministerio de Comercio de Relaciones Exteriores tiene que ser la vitrina. Pero el agricultor, disculpen, se queda solamente el Ministerio de Agricultura, que encima se cae a pedazos. Por eso es que necesitamos procesos transversales,
Por eso el Ministerio de Planeamiento, porque va a ser transversal a todos los ministerios, va a articular con todos los ministerios para que el producto del agricultor que inicia ahí, desde una política de salud alimentaria, llegue y tenga los procesos para pasar por salud, por producción, por comercio exterior y relaciones exteriores. Y que todos los países del mundo conozcan los productos que tiene todo el Perú. Se puede hacer, pero definitivamente se necesita la voluntad política y el orden del Estado que no existe. ¿Turismo deportivo? Bueno, ya saben, si ganamos Alianza va a ganar la Libertadores, ¿no? No creo. Mira, para terminar, solamente tú hablaste de una meta ambiciosa, 9 millones de turistas. Nosotros creemos que sí podemos llegar a 9 o 10 millones de turistas, pero tienes que tomar 3 acciones para llegar a esos 9 o 10 millones de turistas. ¿Qué acciones tendrías que hacer para que logremos un salto cuantitativo de 4.4 al término de tu gobierno, seguramente si eres presidente, en 5 años llegar a 9 millones? Pero tienen que haber 3 medidas que hagan que ese turismo explote y crezca a esos niveles. Ok. Les comenté, lo primero es que no nos quedemos en palabras, es la ley del turismo, así como hubo la ley para la agricultura, que disparó a la agricultura porque dio muchísimas facilidades. Y gracias a esa ley ahora todo ese sector está muy fortalecido. Eso es lo que tiene que haber en turismo también, porque si no, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar de llegar de 4 a 10%? Y obviamente ahorita inyectar dinero, tenemos que inyectarle dinero a todas las pequeñas empresas, tenemos que inyectarle dinero para que puedan seguir funcionando, no quiebren, porque después cómo vamos a atender a todos los turistas y con qué calidad lo vamos a atender. Y importantísimo es todo el resto que mencioné, que venía seguridad, los nuevos nichos, venía, digamos, la promoción turística internacional, pero la infraestructura, no contamos con la infraestructura para conocer nuestro hermoso país. Tenemos tanto que ofrecer, pero no hay cómo llegar, no hay las comodidades, no hay las facilidades. Hasta para el turismo interno es difícil. Imagínense a venir del exterior. Aeropuertos internacionales directamente tienen que llegar a las zonas turísticas, carreteras para disfrutar los paisajes de nuestro hermoso país. Y en fin, bueno, obviamente seguridad y todos los demás temas. Hay mucho por hacer, pero lo bueno es que está la voluntad y están las formas, que es lo más importante. Ya les conté más o menos del secreto, pero los invito a todos a leer nuestro plan de gobierno, que es sumamente interesante. Y van a poder informarse de todo lo relacionado al turismo, pero también a todos los demás problemas que está golpeando severamente a nuestro país. Muchísimas gracias, George, por tu participación. Te deseamos éxitos en las elecciones y el día, si llegas a la presidencia de la República, que te comprometas con el sector para aplicar esta normativa que es indispensable para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Excelente. Yo me comprometo, así como ustedes se comprometan a trabajar conmigo para sacarlo adelante.